Farmacovigilancia. La farmacovigilancia se inició en 1961 tras el problema de talidomida, utilizado como sedante y calmante de náuseas durante el embarazo. Provocó un aumento del número de nacimientos con malformaciones graves que hizo ver la necesidad de seguir vigilando los medicamentos una vez comercializados para tener la capacidad de detectar este tipo de problemas. Así nació, bajo el auspicio de la OMS, el programa de notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. A lo largo del tiempo ha sido capaz de detectar problemas como el síndrome del niño gris por cloranfenicol y los efectos teratógenos de la isotretinoína, etc. La farmacovigilancia se define como la actividad de salud pública que tiene como objetivo identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. Puesto que las reacciones adversas disminuyen significativamente la calidad de vida y aumentan el número y duración de los ingresos hospitalarios y la mortalidad, la farmacovigilancia es una actividad vital que contribuye al bienestar del paciente y a la mejora de la salud pública. Objetivos, es proporcionar, de forma continuada, la mejor información posible sobre la seguridad de los medicamentos, y adoptar las medidas necesarias para que, en las condiciones de uso autorizadas, la relación beneficio-riesgo de los medicamentos presentes en el mercado sea favorable para la población. De acuerdo con la normativa europea, la definición de reacción adversa utilizada en farmacovigilancia responde a cualquier respuesta nociva y no intencionada a un medicamento. Esta definición amplia no solo incluye las reacciones adversas producidas a las dosis habituales, sino también las reacciones adversas derivadas de cualquier uso o abuso de los medicamentos y las provocadas por errores de medicación. El proceso se inicia con la identificación del riesgo, sigue con su cuantificación y evaluación, y finaliza con la gestión del riesgo, es decir, la adopción de medidas para evitarlo y la comunicación de los riesgos. Identificación del riesgo o generación de la señal. Una señal es una información proveniente de una o varias fuentes, que sugiere una nueva asociación causal entre un medicamento y un acontecimiento adverso, o bien un nuevo aspecto de una asociación ya conocida, como mayor frecuencia, mayor gravedad, etc., que se juzga suficientemente relevante como para justificar su verificación a través de un estudio específico. La mayoría de las señales se generan en el programa de notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Además de la notificación espontánea, la información procede de otras fuentes. A. Datos de fabricación, conservación, venta, distribución, dispensación, prescripción y uso de medicamentos, incluyendo los estudios de utilización. B. Estudios preclínicos. C. Ensayos clínicos. D. Estudios de cohorte y de casos y controles, estudios postautorización. E. Publicaciones científicas de casos y series de casos. F. Metaanálisis. G. Bases de datos sanitarias informatizadas. H. Registros de enfermedades. I. Registros de utilización de medicamentos. J. Programas de errores de medicación. K. Exposición a tóxicos. L. Otras autoridades y organismos sanitarios internacionales. 2. Cuantificación y evaluación del riesgo. Una vez identificado el riesgo, se cuantifica y evalúa, detectando, si es posible, factores de riesgo o poblaciones vulnerables. 3. Gestión del riesgo. En los casos en que el riesgo lo hace necesario, son las autoridades sanitarias las que, actuando en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas reguladoras apropiadas para prevenirlo o minimizarlo, y comunicarlo a los profesionales sanitarios y a la población. Estas medidas pueden consistir en una modificación de la ficha técnica y del prospecto, el establecimiento de una vigilancia especial, la restricción de su uso en grupos especiales de población, o incluso la retirada del medicamento. Las autoridades son, Agencia Europea del Medicamento, EMA, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, y las comunidades autónomas. 2. Expresión del riesgo. En el riesgo de un medicamento se estudia la frecuencia con que aparece y su gravedad. Según los criterios de gravedad adoptados por la UE, Unión Europea, se consideran graves las reacciones adversas que 1. Son mortales. 2. Ponen en peligro la vida del paciente. 3. Provocan ingreso hospitalario o lo prolongan. 4. Producen una discapacidad 0. Incapacidad permanente. 5. Producen una anomalía congénita. 6. Todas aquellas reacciones adversas que el profesional sanitario considere médicamente significativas, aunque no cumplan ninguno de los criterios de gravedad previos. La frecuencia de una reacción adversa puede expresarse como muy frecuente, 10%, frecuente, entre el 1 y el 10%, poco frecuente, entre el 1% y 1 por una hora 0. Hay dos tipos de estudios epidemiológicos, experimentales y observacionales.
El prototipo de estudio experimental es el ensayo clínico aleatorio. En farmacovigilancia no se suelen utilizar los ensayos clínicos, porque se requieren muestras de pacientes muy grandes para evaluar la seguridad de los medicamentos. Son más adecuados los estudios observacionales, que, a su vez, pueden clasificarse en descriptivos y analíticos. Estudios descriptivos: el riesgo suele expresarse como prevalencia e incidencia. La prevalencia es la proporción de la población que tiene una determinada reacción adversa en un determinado momento. La incidencia es el número de casos nuevos que se detectan en una población expuesta durante un tiempo determinado. Estudios analíticos: se comparan dos grupos, buscando encontrar relación entre exposición al fármaco y aparición o no de la reacción adversa, RAM. En el programa de notificación espontánea, cualquier profesional sanitario que sospeche una reacción adversa a un medicamento debe notificarla a su centro autonómico de farmacovigilancia en un impreso específico denominado tarjeta amarilla. En esta tarjeta se recogen datos del paciente, los medicamentos sospechosos, dosis, vía, indicación y periodos de administración, y las posibles reacciones adversas. Son muy importantes las fechas, tanto de administración del medicamento como de la reacción adversa, porque la secuencia temporal es primordial para establecer la relación de causalidad. En los centros de farmacovigilancia, con estricto control de la confidencialidad del paciente y del notificador, se evalúa de cada caso la relación causa-efecto entre el medicamento y la reacción adversa. Tarjeta amarilla. 3 bases de datos sanitarias informatizadas. Actualmente, la mayoría de los servicios de salud contiene informatizados los datos sanitarios de los pacientes, ingresos con sus diagnósticos al alta, actividad en atención primaria, mortalidad, consumo de medicamentos, exposición a pruebas diagnósticas, etc., lo que facilita su utilización como una de las principales fuentes de información en farmacovigilancia. Permiten identificar fácilmente a los pacientes expuestos a un determinado medicamento. Gracias a los datos de prescripción y realizar estudios de cohortes con cientos de miles de individuos, o seleccionar casos y controles por los diagnósticos codificados en las historias informatizadas. No obstante, estas grandes bases de datos pueden tener problemas respecto a la población incluida, la calidad de sus datos y la falta de información sobre factores de confusión característicos. Cronofarmacología. 1. Cronofarmacología es una rama de la farmacología que estudia los efectos de los fármacos en el organismo en función de los ritmos biológicos, y la disciplina que los estudia se denomina cronobiología. De la cronofarmacología se destacan algunos conceptos básicos como la cronofarmacocinética, cronoestesia, cronoergia y cronoterapia. La cronofarmacocinética tiene en cuenta la variación temporal de los parámetros farmacocinéticos: vida media, T medio, tiempo en que se alcanza la concentración máxima, max, área bajo la curva. Esto se debe a que la variación rítmica en la secreción gastrointestinal, flujo sanguíneo hepático y regional, así como la filtración glomerular, afectan la absorción, distribución, metabolización y eliminación de los fármacos, por lo que no puede seguir considerándose uniformes a lo largo del día. La cronofarmacocinética adquiere un rol importante en las sustancias que tienen estrecho rango terapéutico y gran variabilidad intraindividual, como digoxina, carbamazepina, teofilina, litio y ácido valproico, entre otras. Por ejemplo, en una investigación de la digoxina, encontraron un Atmax significativamente menor cuando se administra el mismo preparado en la mañana que por la noche. Cronoestesia estudia el fenómeno fármaco-receptor considerando la susceptibilidad del sistema a lo largo del día. Cronoergia toma en cuenta la respuesta del organismo a una sustancia farmacológica, en función del tiempo, considerando las variables cronoestésicas y cronofarmacocinéticas. Cronoterapia estudia los efectos de los fármacos en el organismo. 2. Cronobiología, ciencia que se ocupa de estudiar los mecanismos por lo que se producen los ritmos biológicos y sus aplicaciones en biología y medicina. Los datos de naturaleza rítmica pueden graficarse en base a una función periódica, a partir de la cual se pueden obtener diferentes parámetros como periodos, fase o acrofase, amplitud, nivel medio o mesor. El periodo es el espacio de tiempo que transcurre entre dos fenómenos idénticos. El periodo permite distinguir ritmos de alta, mediana y baja frecuencia. La fase o acrofase es la distancia que hay entre un tiempo de referencia dado y el momento en que se produce el valor máximo o pico del ritmo. Por ejemplo, la síntesis de corticoides tiene su acrofase en las primeras horas de la mañana. La amplitud, en una curva cosenoidal, es la distancia entre el pico de la curva hasta el mesor. Este parámetro permite cuantificar la magnitud del ritmo, ya que no siempre es la misma. En los ancianos, por ejemplo, tiende a ser menor. El mesor es el valor medio de la función rítmica. Normalmente, es el punto medio entre los valles y picos de la curva coseno.
Los ritmos biológicos más estudiados y de mayor importancia en biomedicina son los ritmos circadianos, es decir, aquellos que se repiten en intervalos regulares de aproximadamente 24 horas. También existen ritmos con un periodo inferior a las 24 horas denominados ultradianos y otros con un periodo mayor, denominados infradianos. Ritmo circadiano, circa, alrededor, diano, día, en los que el periodo oscila entre 20 y 28 Hrs. Un ejemplo típico es el ritmo sueño-vigilia. Se hace énfasis en estos ritmos circadianos, ya que muchas variables fisiológicas y fisiopatológicas oscilan en este patrón temporal. Por ejemplo, las catecolaminas en sangre tienen su acrofase entre las 5 y 7 am, la viscosidad de la sangre así como la agregabilidad plaquetaria son mayores en la mañana. La hormona del crecimiento y la melatonina predominan en la noche. Ritmos ultradianos, de alta frecuencia, en los que el periodo del ritmo es menor a 20 Hs. Son ejemplos la actividad cardíaca y respiratoria que duran segundos o minutos, la secreción fásica de neurotransmisores y la secreción pulsátil de hormonas. Ritmos infradianos, o de baja frecuencia, donde el periodo es mayor a 28 Hs. Entre ellos, los ritmos circaseptanos, alrededor de 7 días, como la rutina laboral, los ritmos circamensuales, de alrededor 30 días, como la menstruación, los ritmos circanuales o estacionales. Los estímulos del ambiente que afectan, modifican y sincronizan los ritmos biológicos son los Zeitgebers, o sincronizadores. De ellos, la luz es el más potente. Estos Zeitgebers pueden disrumpir o alterar los ritmos biológicos, lo que suele ser la causa de algunos trastornos de los ciclos como el jet lag o la desincronización con el ambiente que causa el trabajar durante turnos de noche. 3. El sistema circadiano se caracteriza por a. Núcleo central, reloj biológico. b. Vías de conexión, aferentes y eferentes. c. Efectores subsidiarios al núcleo central, osciladores periféricos. Se denomina reloj biológico a una estructura orgánica que permite estimar el tiempo, ajustarla al tiempo geofísico y jerarquizar la organización temporal del organismo. Se ha demostrado que el principal reloj biológico en los mamíferos está en el hipotálamo anterior, denominado núcleo supraquiasmático, NSQ. La oscilación circadiana intrínseca del NSQ está determinada genéticamente. Los genes identificados son PER, CRY, TIM, CLOCK, BMAL1. Como vía de conexión aferente se distinguen las vías fóticas y no fóticas. La vía fótica es el tracto retinohipotalámico, RHT, siendo una vía directa al NSQ. Las vías no fóticas van desde el haz geniculo-hipotalámico, GHT, y la mina intergeniculada lateral, IGL, al NSQ. Los núcleos del rafe medio están en conexión directa con el NSQ y los núcleos del rafe dorsal hacia el IGL. La glándula pineal con la síntesis y secreción de la melatonina es una vía neuroendocrina. El NSQ proyecta vías eferentes hacia el núcleo paraventricular del hipotálamo, zona subparaventricular y ganglios cervicales superiores, GCS. Los osciladores periféricos están situados en casi todos los tejidos del organismo, con células que tienen propiedades genético-moleculares similares a las del NSQ. La transmisión de la información circadiana generada a partir de la oscilación de los genes reloj en el NSQ, así el resto del organismo no está totalmente esclarecida. Se dice que existen dos rutas involucradas, una ruta neural y otra humoral. La primera, se genera directamente por el mecanismo molecular intrínseco del reloj, donde los heterodímeros CLOCK, BMAL1, además de participar en el control positivo de la transcripción de los genes reloj PER y CRY, actúan como factores de transcripción de otro grupo de genes que contienen cajas en sus promotores. A estos genes se les denomina genes controlados por el reloj. Se sugiere que la actividad transcripcional de estos genes permite la transmisión de la información circadiana generada en el NSQ al resto del organismo. La segunda ruta, humoral, es la transmisión de la información circadiana generada en el NSQ por vía neuroendocrina, hacia el resto del organismo. 4. Neurotransmisión cronobiológica. A nivel neuroquímico, el sistema circadiano posee múltiples neurotransmisores y neuromoduladores en sus diferentes componentes anatómicos. Algunos neurotransmisores a destacar son el ácido gamma-aminobutírico, GABA, en el haz GHT, glutamato en el RHT y serotonina en el RAFE medio. Estos neurotransmisores son blanco de muchos de los agentes psicotrópicos y neuroprotectores que se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, las benzodiazepinas actúan a nivel del receptor GABAérgico, los inhibidores de la recaptación de serotonina o los neuroprotectores como memantina tienen acción bloqueadora glutamatérgica. Estos sitios de acción a nivel del sistema circadiano podrían incidir en la eficacia y seguridad de estos medicamentos. A su vez, estos medicamentos podrían estar interfiriendo en los ritmos biológicos y formar parte de su efecto farmacoterapéutico.
Si se toma en cuenta la organización temporal de los sistemas biológicos con sus variaciones constantes en máximos, picos, y mínimos, valles, permitiría en patología, diagnóstico y terapéutica brindar nuevos valores predictivos, donde la variación circadiana podría determinar perfiles diferentes de expresión sintomática o respuesta farmacológica. En farmacología clínica esta variabilidad circadiana podría brindar nuevos márgenes de eficacia y seguridad, así como optimizar e individualizar la terapéutica, haciendo un uso más racional del medicamento. Relación entre los principales componentes constitutivos del sistema cronobiológico. 5. Cronopatologías. En patología, podría discriminar momentos de mayor riesgo para un evento patológico. La incidencia e intensidad de los síntomas de algunas enfermedades siguen un patrón circadiano, aumentando en un determinado momento del día. Un buen ejemplo de ello son las enfermedades cardiovasculares. En casos de isquemia miocárdica, el comienzo de los síntomas, la duración de los episodios isquémicos y la incidencia de infarto de miocardio transmural muestran un ritmo circadiano, siendo máxima su incidencia entre las 6 a 12:00 am, con un segundo pico, de menor magnitud, entre las 5 a 9:00 pm. Su incidencia disminuye durante el sueño. En las arterias coronarias de los pacientes con angina crónica estable que presentan lesiones arterioscleróticas se observa que el tono vascular aumenta por la mañana, 6 a 12:00 am, y disminuye por la tarde, 8:00 pm. La incidencia de accidentes cerebrovasculares es más frecuente entre las 8 horas y las 12:00 am. El riesgo de ruptura de los aneurismas cerebrales es mayor por la mañana y menor a mediodía y por la noche. 1. Cronofarmacología cardiovascular. La mayoría de los eventos cardiovasculares siguen un ritmo circadiano y presentan una mayor incidencia en las horas que preceden y siguen al despertar. En pacientes DIPERS, se recomienda administrar fármacos antihipertensivos con una dosis diaria y a primeras horas de la mañana. Sin embargo, en pacientes tratados con 2 o más fármacos antihipertensivos, es preferible administrar, al menos uno de ellos, por la tarde o antes de acostarse para asegurar un control adecuado de la presión arterial, PA, durante el sueño y en las primeras horas de la mañana. Esta práctica es obligatoria en pacientes hipertensos no DIPERS. Los bloqueantes beta-adrenérgicos reducen el aumento de la PA, frecuencia cardíaca y demandas miocárdicas de O2, la incidencia de angina de pecho, infarto de miocardio no fatal, taquiarritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca, que aparecen en las primeras horas de la mañana, 6 a 12:00 am. 2. Cronofarmacología de la úlcera peptídica. Los antihistamínicos anti-H2 deben administrarse con la cena, cuando la secreción ácida está aumentando. 3. Cronofarmacología de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Los cambios circadianos en la actividad de la monoaminoxidasa y en los niveles cerebrales de serotonina repercuten en la efectividad de los fármacos que modulan el tono serotonérgico, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y antieméticos. La acción del haloperidol es mayor cuando se administra a última hora de la tarde. La clomipramina presenta una mayor eficacia y una menor incidencia de efectos adversos cuando se administra a mediodía. El grado de ebriedad que produce el alcohol es mayor cuando se toma a las 11 am. La intensidad y duración de la acción anestésica de la lidocaína es máxima si se administra a las 3 pm. 4. Cronofarmacología hormonal. La secreción hormonal sigue un ciclo circadiano. La administración de glucocorticoides con fines antiinflamatorios o inmunosupresores debe realizarse por la mañana en pacientes reumáticos. Si se administran en 2 tomas, la mayor debe darse por la mañana, 7 a 11:00 am, y la menor, por la tarde. La hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámica, GnRH, se libera de forma intermitente o pulsátil. Para inducir la ovulación en mujeres con hipogonadismo hipotalámico, se administra GnRH de forma pulsátil. Por el contrario, su administración continua desensibiliza sus receptores y suprime la liberación de gonadotropinas. ¿En qué momento se deben tomar los medicamentos para un mejor efecto? Paracetamol e ibuprofeno. Algunos antiinflamatorios como el paracetamol y el ibuprofeno que se utilizan para evitar y reducir el dolor, y para disminuir la fiebre tienen efectos más adversos por la mañana porque las enzimas que los metabolizan no están tan presentes como en la tarde. Aspirina. La aspirina que se usa para el dolor y como protección en contra del infarto, tiene como efecto secundario la hipertensión por la mañana e hipotensor por la noche. Entonces si eres hipertenso es mejor tomarla por la noche. Diuréticos. Los diuréticos que eliminan agua o nos hacen orinar para disminuir la presión arterial tienen mejor eficacia en las primeras horas del día, ya que hay mayor densidad de receptores. Antidepresivos. La clomipramina, que es un tipo de antidepresivo, tiene una mayor eficacia y una menor incidencia de efectos adversos cuando se administra a mediodía, porque se absorbe más rápido en el intestino. Factores que afectan el ritmo circadiano. Para hablar de las alteraciones del ciclo biológico,
Debemos primero hablar de las dos grandes causas que nos produce esta disfunción. Para esto se debe mencionar la desincronización externa e interna. Desincronización externa se da comúnmente por cambios en el periodo o fase del ritmo causadas por mutaciones genéticas, por ejemplo, síndrome de Smith-Magenis, delección del brazo corto del cromosoma 17, puede causar defectos a nivel cognitivo, retardo mental, trastornos del sueño, comportamiento autoagresivo y retraso del habla. No solo están involucradas las neuronas serotoninérgicas, también la expresión de la dopamina y somatostatina cambia según la exposición a la luz en el hipotálamo. Con respecto a los cronotipos tardíos y su asociación con los trastornos en el estado de ánimo, cuando una persona se levanta tarde y trabaja en horas de la noche, habrá una exposición a la luz solar reducida, lo que conlleva una disminución en los niveles de vitamina D, que se sintetiza en la piel gracias a la radiación UV. Desincronización interna se relaciona con las fluctuaciones de los neurotransmisores y niveles hormonales, la cual debe ser coordinada entre diferentes órganos, tejidos y células. Esta sincronización interna sugiere que los trastornos del estado de ánimo están ligados a mutaciones en los genes que participan en el reloj biológico y que conducen a alteraciones metabólicas y en consecuencia en el organismo. Un factor a tener en cuenta en la desincronización es el envejecimiento, el cual está asociado con una disminución en la efectividad del sueño y una reducción en la amplitud de la secreción de melatonina. Farmacocinética clínica. Estudia las concentraciones plasmáticas de un fármaco y sus metabolitos, necesarias para obtener un efecto terapéutico, CME, sin llegar a producir efectos tóxicos, CMT. Curso temporal de la concentración plasmática, modelos farmacocinéticas. 1. Individualización de las pautas de administración. El uso racional de los medicamentos requiere un diagnóstico correcto, conocimiento adecuado de la enfermedad, selección del fármaco idóneo y diseño de una pauta de administración que consiga la máxima eficacia con el mínimo riesgo. En la pauta de administración se establece la dosis, la frecuencia de administración y la duración del tratamiento para conseguir, con la rapidez necesaria y durante el tiempo adecuado, la óptima concentración del fármaco en su lugar de acción. Esta pauta debe individualizarse teniendo en cuenta las características fisiológicas, patológicas y iatrogénicas que puedan alterar la respuesta al tratamiento. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. A. Características de la enfermedad, su gravedad y urgencia, y respuesta previa a otros tratamientos. B. Eficacia y toxicidad del fármaco, existencia de factores que puedan alterar la eficacia y necesidad de prevenir una posible toxicidad grave o irreversible. C. Características farmacocinéticas y factores que puedan alterarlas. D. Vía de administración. E. Preparado farmacéutico que se va a utilizar. F. Conveniencia de facilitar el cumplimiento terapéutico. G. Binomio coste-beneficio. La farmacocinética clínica establece modelos farmacocinéticas que permiten predecir las concentraciones que se van a alcanzar y mantener, así como las dosis inicial y dosis de mantenimiento, necesarias para conseguirlo. 2. Modelos farmacocinéticas. Los modelos farmacocinéticas permiten estimar la concentración plasmática que se alcanzará en un determinado tiempo y el tiempo en que se alcanzará una determinada concentración plasmática. Sirven, también, para calcular la concentración máxima que se espera alcanzar tras una dosis inicial, el nivel estable que se alcanzará con una dosis de mantenimiento y, viceversa, la dosis que debe administrarse para alcanzar una determinada concentración plasmática. La administración de dosis múltiples permite estimar la fluctuación de la concentración plasmática que se observará con un intervalo de administración y, viceversa, el intervalo que se debe utilizar para no producir una fluctuación excesiva. El medicamento en el organismo es objeto de distintos procesos biológicos que condicionan una cinética compleja. No obstante, el curso temporal de la concentración plasmática de un fármaco puede ser predicho con suficiente proximidad mediante ecuaciones matemáticas más simples, formuladas con los parámetros farmacocinéticas. Esta simplificación de la realidad constituye la base de los modelos farmacocinéticas, en cuya construcción participan. A. La pauta de administración, dosis única, infusión continua con dosis inicial o sin ella, o dosis múltiples con dosis inicial o sin ella. B. La vía de administración, intravascular o extravascular. C. La distribución del fármaco, monocompartimental, bicompartimental o tricompartimental. 3. Dosis única intravascular y extravascular. La administración de una dosis única de un fármaco se utiliza con carácter esporádico, p.ej., un analgésico o un hipnótico, con carácter cíclico, algunos tratamientos antineoplásicos, y, especialmente, para la administración de una dosis inicial con el fin de alcanzar con rapidez una concentración plasmática eficaz. Tras la administración de una dosis única, la concentración plasmática del fármaco aumenta hasta alcanzar un máximo,
max, en un tiempo, max, del que dependerá la intensidad del efecto, disminuyendo después a una velocidad de la que dependerá la duración de dicho efecto. 4. Infusión intravenosa continua. La administración de fármacos mediante infusión intravenosa por gotero o bomba de infusión se utiliza para mantener un nivel plasmático constante de forma prolongada y para administrar dosis iniciales mediante infusiones cortas, como en el caso de fármacos irritantes o con un bajo índice terapéutico. La administración de algunos preparados de liberación sostenida suministra una entrada continuada y constante de fármaco que simula una infusión continua. Algunos ejemplos son la administración oral de nifedipino cada 24H, de insulina subcutánea de acción prolongada cada 24H, de haloperidol con inyecciones intramusculares mensuales, de leuprolida intramuscular o subcutánea cada varios meses, o de anticonceptivos cada 3 meses. Nivel estable. Cuando se inicia una infusión continua, la entrada de fármaco en el organismo, expresada por la velocidad de infusión, permanece constante, es decir, es de orden cero, mientras que la eliminación es tanto mayor cuanto mayor si la concentración plasmática, es decir, es de orden 1. Como consecuencia, el incremento de la concentración plasmática es progresivamente menor hasta que la velocidad de eliminación iguala a la de administración. A partir de ese momento, la concentración plasmática permanecerá constante durante la infusión. Esta concentración, denominada en equilibrio nivel estable, depende directamente de la velocidad de infusión e inversamente del aclaramiento. Tiempo que tarda en alcanzar el nivel estable. Este tiempo es importante para saber cuánto tardará en observarse el máximo efecto. El aumento de las concentraciones plasmáticas tras una infusión continua es un proceso exponencial en el que, teóricamente, el tiempo necesario para alcanzar el nivel estable sería infinito. Impacto de la farmacocinética en la insuficiencia renal. Absorción. La insuficiencia renal altera la absorción de algunos fármacos, reduciendo la biodisponibilidad de furosemida y pindolol y aumentando de la propranolol, dihidrocodeína y destropropoxifeno. La uremia presente en la insuficiencia renal altera la absorción de determinados fármacos. Así, la acidez del estómago en pacientes urémicos puede estar aumentada. La disolución de muchos fármacos necesita un medio ácido y, por consiguiente, su absorción puede ser incompleta y más lenta cuando aumenta el pH del estómago. Además, situaciones como la deshidratación o hipotasemia que pueden darse en la insuficiencia renal, alteran la perfusión tisular y la motilidad intestinal y por tanto la absorción de determinados fármacos. Por otra parte, el riñón interviene la síntesis de vitamina D. Por este motivo en estos pacientes la absorción de calcio se ve disminuida. Distribución. Los fármacos se distribuyen por el organismo de una manera heterogénea. Aquellos que se unen fuertemente a proteínas o que son hidrosolubles tienden a permanecer en el líquido extracelular, y en consecuencia, su volumen de distribución es bajo. En cambio, los fármacos liposolubles penetran bien en los tejidos y los volúmenes de distribución son elevados. La insuficiencia altera con frecuencia el volumen de distribución del fármaco, las concentraciones de electrolitos y ácido úrico y por tanto el pH sanguíneo. Una dosis estándar provoca un mayor nivel plasmático y mayor intensidad de efecto en un paciente urémico en comparación con una persona sin insuficiencia renal. La unión a proteínas plasmáticas, que puede ser debida a una disminución en la concentración de albumina o a un cambio de la afinidad de la albumina por el fármaco, por competencia de otros metabolitos no eliminados por los lugares de unión. Este fenómeno normalmente recude la unión del fármaco a la albumina, el contenido corporal del fármaco a cualquier nivel plasmático y el volumen de distribución para fármacos ácidos, cefoxitina, fenitoína y ácido valproico, y lo aumenta en el caso de los fármacos básicos. Por ello, en estos pacientes es necesario un especial control al emplear fármacos que presenten carácter ácido o elevada unión proteínas plasmáticas, superior al 80%. Metabolismo. En líneas generales, el metabolismo hepático de los fármacos no se ve muy alterado en los pacientes urémicos. Generalmente, se asume que la insuficiencia renal solo afecta el aclaramiento de fármacos que se eliminan por vía renal. Sin embargo, existen datos que demuestran cierta influencia de la insuficiencia renal en el aclaramiento de fármacos que se eliminan preferentemente por metabolismo hepático. Esto se ha achacado a la reducción de la actividad de las enzimas microsomales hepáticas y a la disminución de la actividad enzimática hepática total, que ha sido observada en animales con insuficiencia renal. Los fármacos se metabolizan fundamentalmente por oxidación seguida de conjugación, siendo la primera normal o algo más rápido en el caso de la insuficiencia renal, mientras que la conjugación glucurónica no se ve alterada. Si se observa una disminución en procesos de acetilación o de hidrólisis. Además, el riñón participa en el metabolismo de numerosos fármacos, aunque todavía no está bien definida su contribución cuantitativa. En el túbulo proximal existen oxidasas y concentraciones altas de glucuroniltransferasa y sulfotransferasa.
El riñón es capaz de metabolizar algunos péptidos, particularmente insulina, hasta el punto de que en condiciones normales puede ser responsable de la biotransformación del 50% o más de la insulina, lo que obliga a disminuir la dosis de insulina en la medida en que se deteriora la función. Eliminación. El riñón elimina, en parte o en su totalidad, la mayoría de los medicamentos, incluyendo los metabolizados por el hígado. La excreción renal de un fármaco, o de sus metabolitos, es una función que incluye tres procesos: filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Todos ellos se modifican en la insuficiencia renal de manera proporcional a su gravedad. Habitualmente, la tasa media, vida media, tiempo en que la concentración en su sangre del fármaco se reduce en la mitad una vez finalizada la absorción del fármaco aumenta lentamente conforme disminuye el aclaramiento de creatina hasta 30 ml/minutos. Disminuciones sucesivas en el aclaramiento producen aumentos no lineales de la tasa. Impacto de la farmacocinética en la insuficiencia hepática. Los tipos de enfermedad hepática son diferentes en su fisiopatología y en cómo afectan al metabolismo de los fármacos. Además, este efecto va a depender de la gravedad de la enfermedad, y probablemente de manera no muy lineal dada la gran reserva funcional del hígado. Por ello, la influencia de las enfermedades hepáticas sobre la farmacocinética es compleja. La extensión de la afectación del hígado varía con el tipo de patología y de unos pacientes a otros y puede afectar a la masa hepática, a las funciones biosintéticas y biotransformadoras, al flujo sanguíneo hepático y a las concentraciones de albúmina y bilirrubina, factores todos ellos que influyen en la farmacocinética de los fármacos metabolizados. En cuanto a la biotransformación, en general, se modifican más los procesos de fase primero, oxidación, reducción e hidrólisis, que los de fase segundo, conjugación. La función hepática fluctúa considerablemente con el tiempo, y en las hepatopatías crónicas confluyen otros factores, tales como la desnutrición, la ingesta alcohólica, o las interacciones con otros fármacos. Estas alteraciones pueden llevar a modificaciones en la biodisponibilidad, metabolismo hepático y eliminación de los fármacos. Absorción. El hígado constituye una primera barrera detoxificante en el paso de fármacos a la circulación sistémica, ejerciendo lo que conocemos como efecto de primer paso para un número importante de fármacos, especialmente aquellos con una alta extracción. Por ello, en casos de insuficiencia hepática crónica, cuando la capacidad funcional del sistema P450 está disminuida, se producirá un incremento de la biodisponibilidad. Esta se puede ver incrementada de manera notable, por la presencia de derivaciones portosistémicas que evitan el paso del flujo portal por el hígado. Algunos fármacos que presentan un aumento muy importante de la biodisponibilidad son lidocaína, meperidina, propranolol, labetalol o verapamilo. Distribución. Los pacientes con enfermedad hepática crónica pueden presentar importante hipoalbuminemia y oasitis. El volumen de distribución en estos casos, especialmente de los fármacos muy unidos a proteínas, mayor que 90, puede aumentar de manera importante, lo que conllevará un incremento de la vida media del fármaco, el tiempo para alcanzar el equilibrio estacionario y, por tanto, la posible acumulación del fármaco. Igualmente, en casos de hiperbilirrubinemia puede existir desplazamiento de la unión a proteínas, pudiendo tener especial relevancia clínica en fármacos con alta unión a proteínas y cuando la capacidad metabólica es baja, lo cual es frecuente en pacientes con hiperbilirrubinemia y enfermedad hepática crónica. Metabolismo. Los fármacos que se eliminan previo metabolismo hepático se pueden clasificar en dos grupos: fármacos con alta y baja tasa de extracción hepática. El aclaramiento de fármacos con alta tasa de extracción hepática, mayor de 0,5 a 0,7, se verá más afectado por cambios en el flujo hepático que por los otros determinantes de la eliminación hepática, capacidad biotransformadoras y fracción del fármaco ligado a proteínas plasmáticas. Por tanto, las hepatopatías crónicas, al disminuir el flujo hepático, el aclaramiento suele reducirse. Además, al disminuir el efecto de primer paso, la biodisponibilidad por vía oral puede aumentar significativamente. Las variaciones que producen las modificaciones de la función hepática sobre los fármacos con baja tasa de extracción hepática son menos predecibles. Dependen menos de las alteraciones en el flujo hepático y más de la fracción del fármaco unido a proteínas plasmáticas, cuando esta fracción es alta, y de los procesos metabólicos. Eliminación renal. La alteración de la eliminación renal, en el marco de la enfermedad hepática crónica, se manifiesta más claramente cuando se presenta el síndrome hepatorenal, caracterizado por una disminución del flujo renal y la filtración glomerular. En esta situación, la eliminación de fármaco se ve disminuida y si el fármaco utiliza ambas vías, hepática y renal, la disminución del aclaramiento puede estar doblemente comprometida en relación a la situación normal o de compromiso de solo una de las vías de eliminación. Excreción biliar.
Algunos fármacos se excretan de forma activa por vía biliar o bien sufren fenómenos de recirculación enterohepática. En aquellos casos en los que en la enfermedad hepática existe una colestasis de origen hepático, la eliminación puede verse comprometida, dependiendo de la proporción del fármaco que se excreta por bilis. En este caso, se encontrarían fármacos que se excretan de manera muy importante por bilis como rifampicina, ácido fusídico, doxorubicina o vincristina, en los que es preciso un ajuste de dosis. En los casos en que el fármaco se elimina también por vía renal, es poco probable que se precise ajuste de dosis excepto que la función renal esté comprometida. Impacto de la farmacocinética en la sepsis. La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta fisiológica desregulada después de una infección. La disposición farmacocinética, PK, de los antibióticos, es decir, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, puede verse alterada en estos pacientes, impulsada por la enfermedad crítica subyacente y las intervenciones médicas, es decir, mecánicas y farmacológicas, que recibe el paciente. Además, los patógenos que suelen estar aislados en la UCI suelen ser menos susceptibles y resistentes a los antibióticos comunes 10. Es probable que la dosificación de antibióticos que no tenga en cuenta estas diferencias únicas falle, lo que conducirá a resultados clínicos deficientes y a la aparición de resistencia a los antibióticos en la UCI. Absorción. La cantidad de fármaco absorbido desde el lugar de administración, pH, enteral, subcutáneo e intramuscular, hasta la circulación sistémica está influenciada por las propiedades físico-químicas de los antibióticos betalactámicos, pH, solubilidad y tamaño molecular, así como por las propiedades del órgano tejido a través del cual se absorben los antibióticos betalactámicos 11. En la sepsis y el shock séptico, se ha sugerido que la reducción de la motilidad intestinal, la disminución del flujo sanguíneo regional y el retraso en el vaciamiento gástrico reducen la absorción del fármaco 12. Se prefiere la administración intravenosa, cuarto, de antibióticos para tener en cuenta la alteración de la absorción del fármaco en pacientes críticos en la UCI. Distribución. El equilibrio anormal de líquidos después de la reanimación agresiva con líquidos y el síndrome de fuga capilar puede dar lugar al fenómeno del tercer espaciamiento y a la acumulación de líquido 13. Esto puede conducir a un aumento en el volumen de distribución, especialmente para los antibióticos hidrofílicos, incluidos los antibióticos betalactámicos, los glicopéptidos, los aminoglucósidos, el linesolid y los lipopéptidos 14-18. El impacto es más pronunciado para los antibióticos hidrófilos en comparación con los antibióticos lipofílicos, ya que estos últimos ya tienen un mayor volumen de distribución en comparación con los primeros 17. Una revisión sistemática de estudios clínicos que evaluaron la farmacocinética de los antibióticos betalactámicos en pacientes críticos informó que se observaron con frecuencia grandes diferencias en la distribución del volumen y la mayoría de los estudios informaron una variación de 2 veces en este parámetro de farmacocinética en comparación con la población no críticamente enferma 19. Es probable que este fenómeno disminuya las concentraciones de antibióticos betalactámicos, especialmente en la fase más temprana de la enfermedad. Por lo tanto, se deben aplicar dosis de carga inicial más altas en pacientes críticos con sepsis o shock séptico para compensar el mayor volumen de distribución. Numerosos estudios han demostrado que se requieren dosis iniciales más altas de antibióticos betalactámicos y otros antibióticos, pH, amicacina, colistina, gentamicina, teicoplanina y vancomicina, para alcanzar rápidamente concentraciones efectivas en pacientes con sepsis o shock séptico. La hipoalbuminemia, albúmina sérica 25 gramos L, también es común en pacientes críticamente enfermos, y esto puede conducir a un aumento de la distribución y el aclaramiento de antibióticos, especialmente para antibióticos betalactámicos unidos a proteínas de moderada alta, pH, flucloxacilina, ceftriaxona y ertapenem, 26-29. Se ha encontrado que el volumen de distribución de los antibióticos betalactámicos altamente unidos a proteínas, como la ceftriaxona y la flucloxacilina, aumenta, hasta un 90%, en pacientes críticos con hipoalbuminemia. Sin embargo, las concentraciones tisulares siguen siendo bajas debido al fenómeno del tercer espaciamiento y a la acumulación de líquido asociada a esta población de pacientes. Además, como estos antibióticos betalactámicos también se eliminan por vía renal, el aumento de la fracción libre de fármacos también dará lugar a una rápida eliminación del fármaco. La alteración del volumen de distribución y aclaramiento de los antibióticos betalactámicos puede dar lugar a concentraciones bajas de antibióticos, especialmente al final del intervalo de dosificación. Las dosis de mantenimiento de estos antibióticos deben aumentarse para compensar este fenómeno, y esto es especialmente relevante en el caso de los antibióticos dependientes del tiempo. Diversas intervenciones médicas en la UCI, como la reanimación agresiva con líquidos 30, la ventilación mecánica 31,
los circuitos extracorpóreos 32, la presencia de drenajes postquirúrgicos 33 y la nutrición parenteral total 34. También se ha informado de que se asocia con un mayor volumen de distribución y, en consecuencia, una disminución de las concentraciones de antimicrobianos hidrófilos. Por otro lado, la reducción del metabolismo y el aclaramiento de los antibióticos pueden ocurrir después de la hipoperfusión de órganos, lo que conduce a una disfunción renal y o hepática. A medida que la enfermedad progresa en un paciente crítico, puede producirse depresión miocárdica que conduce a una disminución de la perfusión orgánica y a una insuficiencia microcirculatoria. Estos podrían causar daño a los órganos terminales o, en casos extremos, síndrome de disfunción multiorgánica 32.